Ok, vamos a trabajar en este video con el cuento. El cuento normalmente siempre son cortos, pero existen los cuentos largos. Y si vamos a observarlos, normalmente es de una página, un párrafo, una paginita, o lo podemos ver hasta 49 páginas. Ya cuando pasa de las 50 páginas, ya tenemos que empezar a catalogarlo como una novela corta. ¿Ok? Es bien importante que tengamos esos numeritos más o menos en mente si es que deseamos escribir. Sé que hay muchas aplicaciones donde normalmente tú no ves páginas cuando tú estás escribiendo, pero mi recomendación, si vas a escribir para publicar en línea, intenta siempre escribir en un programado que te permita procesar palabras y corregirlas antes de publicarlos en línea. ¿Okay? Yo trabajo todas mis historias, las trabajo en Word y después publico en línea, y las que no lo he hecho, después le encuentro un montón de errores más aparte de los que normalmente se nos van. ¿Okay? En una historia de cuento es una ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y un desenlace final rápido. Todo sucede a las millas. Aquí no hay nada, no hay un movimiento de un lugar a otro. Muchas veces todo sucede en el mismo lugar, en la misma, los puntos más, los elementos más importantes que vas a encontrar en esta historia es cuál es el problema, a quién le sucede el problema y dónde suceden los hechos. Son elementos bien importantes, cortitos, directos, con los que se trabaja en esta historia, y muchas veces no están desarrollados o descritos. El personaje, tú no sabes cómo trabaja o cómo trata a sus amigos o cómo trata a su familia, si quiere a su familia, si tiene familia, no tiene. Son cosas que son obviadas dentro de lo que es el cuento. ¿Okay? Si vamos a trabajar el bosquejo del cuento, tenemos un inicio. Mi recomendación siempre es que en ese inicio tú no pongas mucha información. ¿Por qué? Porque entre más información, más grande va a ser y más cantidad de oraciones, más cantidad de páginas tienes que hacer para describir qué es lo que sucede. Por ejemplo, se cayó por las escaleras. La maestra la cachó, la atrapó. La maestra observó eh, que alguien parece haberla empujado. ¿Ok? Ahí ya tenemos la presentación del problema, los personajes principales, quien la empujó, la maestra que la recibió y al estudiante en que empujaron. Ya. Y en ese inicio ya sabemos que hay un problema base que hay que solucionar. Pues, ¿qué sucede después? Pues llaman una ambulancia porque la maestra está lastimada. Dentro de, se llama al director de la escuela para dialogar con todos los estudiantes. La maestra habla con el director aparte y explica qué fue lo que ella vio y que desea que se investigue qué es lo que estaba sucediendo. El director está hablando aquí tengo que decidir con quién me quedo visualmente. Si me voy con la maestra que se fue en la ambulancia porque tiene la pierna lastimada, o me quedo con el director y los estudiantes, que se tiene que dar el proceso de investigación. Y pues en ese proceso de investigación del director, si es que nos quedamos en la escuela con el director, tenemos el proceso del clímax. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la empujó? Si fue que la empujó. Hay varias personas que dicen que sí la empujó, tiene a los mejores amigos de él, dicen que no la empujó. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en el desenlace, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos estudiantes? Con ella que fue empujada, con el otro. Bueno, normalmente, una disculpa, eh, el llamado a atención de cese y desista, de que no va a volver a suceder, o el llamado de atención a los maestros para que estén más pendientes de qué es lo que está sucediendo en la interacción de estos estudiantes, tal vez cambiar al estudiante de escuela, cambiar al estudiante de... Aquí hay una agresión donde fue afectada una maestra, así que el reglamento escolar va a ser colocado al frente de, hello, pasó esto, la maestra va a pelearse contra los estudiantes porque la lastimaron. ¿Okay? Y eso vendría siendo el desenlace.
Yo puedo acabar en la historia en el momento en que los estudiantes se disculpan de que no va a volver a pasar y la estudiante femenina está hablando con la trabajadora social y le dice que quiere cambiar de grupo. Punto y se acabó. Cambian a la estudiante de grupo y se acabó. Ahí ya no aparece más la maestra, no aparece nadie más. Está el director y está la trabajadora social. Tengo 5 personajes bases y claves. Algunos de ellos ya salieron de la historia, como la maestra, y trabajo mi historia basado en esto. Vamos a algunos ejemplos. Dentro de esta lista de títulos, nosotros tenemos varios personajes diferentes. Son historias súper cortas, 1 página y media. Hay uno que comparte el mismo universo, es la misma casa, es la misma situación, y es un corto relato de lo que sucede después de una de otro. Normalmente, cuando no tengo mucho tiempo para escribir, tiendo a escribir estas historias cortas para después trabajar sobre ellas, a ver cómo me gustaría trabajar las mismas y desarrollarlas más si es que necesito que sea una novela. Por ejemplo, Duendes y Hadas es una de las historias que deseo desarrollar en un cuento largo. ¿Ok? Eh, Vamos a esa historia para que la vean. Disculpen. ¿Ok? El Duendes y en esto tenemos varios párrafos. Tenemos el formato de diálogo, ¿ok? Tenemos aquí el grito y está mal escrito, llegaron. Eh, ¿Ok? Entonces tenemos que alguien está gritando, tenemos una corta descripción, pues tiene la voz chillona, está lanzando polvo de hada, pues ya estamos dirigiéndonos a que es una hada la que está hablando en ese momento. Tenemos el nombre del personaje que gritó, ¿ok? En el primer párrafo tenemos la descripción de qué es lo que está sucediendo, la reacción de lo que sucedió y hay alguien que está observando todo lo que sucede en la casona y que está mirando a alguien en específico. Dentro de todo esto hay una conversación entre varias personas y qué es lo que sucede hasta llegar a la segunda página. ¿Ves? No termina siendo 2 páginas completas, recordando que aquí estamos en un espacio simple. Cuando tú llevas esta historia a doble espacio, normalmente son 3 páginas, casi 4, dentro del espaciado. Bien importante, ¿ok? Cada historia es única y tú puedes escribir de lo que se te dé la gana. Yo tenía una maestra en bachillerato, una profesora excelente, a mí me encantaba, porque ella decía, del cielo a la tierra de todo ya se escribió, se escribió de amor, de odio, de guerra, de un mundo de paz, de todos los temas que tú te puedas imaginar, de todo eso se escribió. Aquí la diferencia es cómo tú presentas la historia. A mí siempre me han encantado las hadas, pero siempre he detestado esta visión de que las hadas son unas niñas muy buenas, muy tranquilas, que si esto se lo... A mí me encantan las hadas traviesas y que se meten donde nadie los ha llamado y siempre están haciendo revoluciones. Y eso se ve reflejado dentro de mi historia, pero yo soy dueña de esa historia, de esos personajes y puedo hacer lo que a mí me dé la regalada gana con ellos. Asimismo son con todas las situaciones que escribo dentro de esa lista de cuentos que observaste. Mi recomendación, busca tus temas favoritos, investígalos, trabaja ese bosquejo de qué cosas tú quieres ver que sucedan en esa historia. Alguien se cayó por las escaleras, alguien salió lastimado y alguien tiene que llamar a la ambulancia. ¿Ok? Eso era lo que yo quería ver en ese primer inicio, pues yo tengo que describir ese primer inicio. Mi recomendación, olvídate de las reglas de puntuación, de ortografía, de todo en esa primera redacción y escribe todo lo que se te venga en mente. Después organizas de manera
correcta lo que es el uso del lenguaje. Si usas un bosquejo se te va a hacer muchísimo más fácil porque vas a saber qué es, dónde inicia y dónde termina, y vas a llevar a tus personajes a través del diálogo y sus acciones a que terminen donde tú deseas. ¿Okay? Y eso es una de las cosas más importantes en los cuentos, que suceda y que se desarrolle de manera correcta hasta llegar a donde tú deseas que ese personaje llegue, mostrando el problema que deseas demostrar. ¿Okay? Éxito y nos vemos en el próximo video.